Amén. Amén. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy decido arraigarme en la roca firme e inconmovible, que es tu palabra. Por eso te entrego lo que pienso, lo que siento, lo que creo, lo que oigo, lo que hago y lo que hablo. Porque yo necesito que tú renueves mi mente, que transformes mi corazón, porque es mi corazón que hoy necesita ser libre para que yo pueda hablar tu verdad. Te doy gracias por alumbrar mi entendimiento, por abrir mis oídos, por darme conocimiento, con entendimiento, el discernimiento, el dominio propio y el temor de Dios. Quiero vivir para ti y por ti. Te doy gracias por obrar en mi vida, en mi camino, en todo aquello que necesito ser transformado. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque quiero oír tus palabras, Señor. Tus palabras que están vivas y que son las únicas que pueden transformarme, Señor, para vivir en tu voluntad y agradarte en todas las cosas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Los invito para que vayamos y busquemos en el libro de Hebreos, capítulo 12. Ya les digo qué versículo vamos a leer. Hebreos 12. Está casi al final de la Biblia, unos cuantos libros antes del Apocalipsis. En el celular está a un clic. Antes de leerlo, Hebreos capítulo 12, van a entender por qué hacemos esta pequeña introducción. Cuando Jesús apareció en escena, no como el niño Jesús, ni como el niño Dios, como cuando lo pintaron en diciembre, sino que apareció como Jesús. Es decir, cuando Jesús empieza o inicia su ministerio. Él emergió como una figura totalmente distinta, digámoslo así. Primero que todo a lo que esperaban los judíos. Ustedes recordarán que los judíos estaban esperando que llegara el Mesías. Y la Escritura dice que él a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Estaban tan expectantes de recibir al Mesías que el Mesías vino y no se dieron cuenta. Pero ¿saben ustedes? Eso es lo que la Escritura nos enseña. Les faltó un pequeño detalle, bueno, que fue muy, muy grande, que evitó que ellos se dieran cuenta que el que venía era el que estaban esperando, pero que se fue sin que ellos se dieran cuenta. Y ese pequeño detalle, que no es tan pequeño, de hecho es muy, muy grande, es que el Mesías que ellos estaban esperando no era para nada parecido al que ellos vieron y que decían que era el Mesías. Voy a explicar. Si a nosotros nos dijeran, el presidente de Colombia en este caso,
está por entrar a esta congregación. Ok, tal vez algunos salgan corriendo. No, yo no tengo nada que ver con el presidente. Es que algunos pensarían en cerrar la puerta. Pero si yo les dijese a ustedes, el presidente de Colombia, el presidente de Colombia, el que fuera, ponga el nombre que usted quiera para que le permita la entrada, pues. Va a entrar, ¿cuáles serían sus expectativas? O sea, ¿a quién estarían esperando ver cruzar esa puerta? Al presidente. La lógica aplastante. Es decir, pero si el presidente o la persona que entrase por aquí llegase de pronto con un costal un poquitico más bien andrajoso, desaliñado de vestimenta, okay, tal vez sucio, lleno de grasa, y empujando una llanta, tal vez, como haría uno con los muchachos 20 o 30 años atrás. Seguramente usted dijera, no, ese no es, debe venir detrás. ¿Cierto? ¿Por qué? Miren ustedes, un ejercicio sencillo. Porque para ustedes y para mí, la asunción o la unificación de la palabra presidente necesariamente nos obliga a alguien prestante, alguien que tiene que tener una presencia y que tiene que tener inclusive un código de vestir, porque si no, no encajaría. ¿Cierto? Ustedes me ven entrar a mí así con la camisetica esta apretadita que me gusta ponerme, y entonces el presidente no tiene, ni en la casa él puede presidir seguramente. Pero el presidente estamos esperando que llegue alguien que tenga presencia, que tenga autoridad. De Jesús estaban esperando que llegase el rey de los judíos. El que ellos iban a instaurar como el rey. ¿Y cuál era la figura que ellos tenían de rey? ¿Se recordarán? ¿Cuál fue el primer rey que tuvieron? No, Saúl. Saúl. ¿Y qué descripción da la escritura de cómo era Saúl? Altote, grandote, bonito. Apuestísimo. Dice que de lejos superaba de la altura de los hombros hacia arriba a todos. Es decir, que todos tenían una estatura promedio, o sea, seguramente eran grandes, pero cuando Saúl se manifestó, él estaba una cabeza por encima de ellos. O sea, todos los veía hacia abajo. O sea, era un rey bien, que era de hermoso parecer y tenía pinta, había sido entrenado para la guerra. O sea, el hombre era Rambo, era Schwarzenegger, era Pambelé juntos. O sea, todos juntos. Y encima de eso era rey. Entonces, cuando los judíos estaban esperando que apareciera el rey, ellos se imaginaban a alguien que iba a llegar con pompa y con mucho ruido. ¿Okay? Alguien que hubiera llegado y hubiera dicho, bueno muchachos, se van a organizar aquí, vamos a atacar a los romanos, usted coja para allá, Pedro, usted encargue de esto 100 allá, y alguien que los dirigiera a la guerra. Y Jesús sí venía a dirigirlos a la guerra. Pero más que la guerra que ellos estaban esperando pelear era muy distinta a la que Jesús venía a plantear. Y hoy vamos a hablar un poco de ese estilo con que Jesús llegó a manifestarse, porque es totalmente significativo para el estilo que nosotros debemos aplicar en nuestro día a día. Jesús llegó a plantearles algo que hizo que los dirigentes y las personas importantes se fueran de para atrás. Si ustedes no saben cuál es el término o qué significa el término de status quo, es como la manera en que las cosas se hacen porque sí, porque están establecidas, porque hay un régimen o un ente que las estableció, de pronto no están ni siquiera escritas, pero todo el mundo las hace. Ellos estaban esperando que pasara algo parecido, que Jesús llegara como rey, que se entendiera seguramente con el César, y le dijera a César, hasta aquí llegó tu reinado, ahora me encargo yo, déjame los judíos son míos y chao. No fue así. Jesús llegó manifestándose como un ser, una persona totalmente distinta, pero con muchísimo más, de más alcance que lo que ellos esperaban. Y quiero que ustedes y yo guardemos en nuestro corazón y en nuestra mente el día de hoy una palabra que va a ser clave para nosotros. Y ha sido clave para nosotros. Tan clave es que ustedes y yo estamos aquí hoy. Y esa palabra es resistencia. Así que, si ustedes alguna vez han visto una película de esas futuristas, donde las máquinas son las que controlan ahora el mundo, y queda un puñado de hombres por ahí, todos hombres y mujeres grasosos, con
con armas, tratando de combatir el status quo, tratando de combatir a quien en ese momento domina. Y a ellos siempre los ubicamos y nos los presentan como, ¿cómo? La resistencia. ¿Qué es ser resistente? ¿Qué es ser resistente? ¿Qué implica ser resistente? Soportar. Soportar. O sea que si algo es resistente es porque resiste. Miren ustedes, eso es lógica pura. La aprendimos facilita. Si alguien o algo es resistente es porque resiste. Lo que Jesús vino a enseñar, y de hecho lo logró, pero de una manera totalmente inesperada, es que Él vino a enseñar cuál era la manera de resistir. Pero ¿a quién o a qué? ¿Y bajo qué condiciones? ¿Cómo íbamos nosotros a resistir? Ellos estaban esperando que Jesús llegara y les diera órdenes. Recuerden ustedes, el rey que esperaban. Y Jesús llegó y les dijo, no, tenemos que orar. Ay, ¿cómo así? y tenemos que poner la otra mejilla. Ay, no, pero yo lo que quería era pelear. Díganme a cuántos hay que matar. Muchos estaban esperando que sucediera eso. Porque vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 12. No hemos todavía leído la palabra. Jesús vino a presentar un evangelio, una postura, un postulado, una idea que implicaba necesariamente que si no se tenía resistencia, no se puede resistir. Miren, así de sencillo fue, pero determinante. Y lo hizo mucho más complejo, porque uno diría, yo soy más resistente. Yo resisto más. A mí que me lleven a cualquiera de esos juegos o esos realities. Ustedes se han visto alguna vez, ¿cierto? Como los realities, cuando salen la prueba y el que tiene que aguantar en un solo pie, en una puntilla, y está que se cae, y uno está acá en el televisor haciendo fuerza para que no se caiga, y es que resista, y los otros están para allá, que caiga. Bueno, un segundo de diferencia entre quien resista lo que tenga que resistir puede marcar la diferencia entre vivir o no, entre obtener la victoria o no. O sea que la resistencia no es una palabra que deberíamos pasar tan así como por encima, pero tampoco asociarla necesariamente con lo que tal vez en algunos de sus casos pasó por la mente, resistencia, o sea, nos están hablando de subversión, o estos son guerrilleros que van a enfrentarse al país, al gobierno, al Estado. A Jesús lo vieron en algún momento como si fuese un promotor de la sedición. Eso es como se define como la escritura define la palabra subversión. Sedición, o sea, que estaba yéndose en contra de lo que el gobierno era en ese momento. Y Jesús llega y dice, vamos a hacer las cosas distintas. ¿Y qué lío se armó cuando los que esperaban, los que tenían el gobierno en las manos, se dieron cuenta de que alguien iba a hacer las cosas de manera distinta? No, así no. Y Jesús tal vez preguntaba, ¿y por qué no? Nunca antes ha manifestado nadie que haga las cosas distintas. ¿Usted por qué no acepta que hagamos las cosas distintas? Y Jesús estaba hablando de resistencia. Vamos ahora sí a ir a la palabra. Espero que con la introducción entiendan el por qué vamos a hacer la fusión de lo que la Escritura nos está diciendo. Hebreos capítulo 12, y vamos a leer en principio el versículo 4. Veamos desde el 3 y el 4 de hecho. Amén. Hebreos capítulo 12, versículos 3 y 4 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Primera pausa. ¿A quién dice que tenemos que considerar? El que sufrió contradicción. A que sufrió contradicción. ¿Quién fue el que sufrió contradicción? No contradictor, pero que sufrió contradicciones. El Señor Jesús. ¿Y qué se obtenía al hacerlo, al considerarlo? No me copien a mí, ¿qué dice la Escritura? El 3. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En otras palabras, nos están pidiendo, la Biblia nos está diciendo, la Escritura nos está diciendo, Dios nos está diciendo, consideren a Jesús, ¿qué hizo Él? ¿Qué dejó establecido? Para que nosotros lo imitemos y siendo imitadores de Él, podamos hacer inclusive como Él lo hizo. De hecho, ¿se acuerdan que lo dijo? Dijo,
Si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, ustedes pueden hacer mucho más de lo que yo hice. Me dirían, tampoco Andrés. Es que más que lo que hizo Jesús, mentira. ¿O no? Porque lo que Jesús hizo en un principio fue resistió. Si algo hizo el Creador, hecho carne, hecho hombre, fue resistir, en primera instancia, a la tentación de querer ser lo que era, Dios, pero encarnado en esa chaqueta de piel humana que otros llamaban Jesús, el hijo del carpintero. Y Jesús estaba invitando a que todos resistiéramos, porque había un beneficio como consecuencia de resistir. Y dice que es que nuestro ánimo iba a estar alto e iba a evitar que nosotros desmayásemos. Miren lo que dice el versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y uno dice, ok, espérate un momentico, Andrés, resistiendo hasta la sangre. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa resistir hasta la sangre? Es una invitación de Dios a que resistamos hasta que seamos sacrificados y muramos. Es una invitación de Dios a que nos rasguemos las vestiduras, la ropa y salga y chorree sangre. Esa es la invitación que entenderían ustedes que Dios está haciendo a través de su palabra. Para nada, ¿cierto? De hecho, ustedes recordarán que por allá el profeta Elías en algún momento fue retado cuando se enfrentó a los 400 profetas de Baal. ¿Se recuerdan, cierto? Que él parecía que era comediante, o sea, haciendo un stand-up comedy, porque él dice que organizó un altar, hizo que vaciaran agua y le dijo a ellos, háganlo ustedes primero, invoquen a su Dios y el Dios que haga que llueva fuego, ese sea el Dios y a él se le sirven todos. Dicen que todos los profetas de Baal estaban danzando alrededor del fuego y danzaban y hacían bulla y hacían aspavientos y no se manifestaba nadie. Y dice que Elías estaba por acá y decía, ay, ¿no era que es que Dios está durmiendo? Dance más alto, hable más alto. Y ellos empezaron y cogieron cuchillos, machetes y empezaron a... Dice que la sangre chorreaba mientras ellos invocaban al Dios que supuestamente iba a venir a ayudarlos. Entonces no estamos hablando de que chorree sangre en nosotros para que entendamos, no sé si fue de más, creo que no, la explicación de por qué la Escritura dice que resistamos hasta la sangre. Si bien perfectamente la Escritura nos describe que hubo personas y habrá personas que van a ser mártires o fueron mártires y resistieron hasta la sangre. Pero si aquí nos dicen que pongamos la mirada, retomo el 3, consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pero aún no hemos resistido hasta la sangre. La pregunta aquí es obligada. ¿Hasta la sangre de quién? Hasta la sangre de Jesús. Es hasta la sangre de Él. Es decir, hasta el sacrificio que Él operó en nuestro favor. Hasta que su sangre no corrió. Y es totalmente importante que nosotros entendamos por qué resistir es el fundamento del cristiano. No hay manera de permanecer, miren cómo la palabra se redunda, no hay manera de permanecer si no se está firme. ¿Y cómo estar firme si no creemos o no tenemos claro algún concepto tan básico y tan plastilino como, ¿ustedes saben por qué la sangre de Cristo Jesús quita nuestro pecado? Fue el sacrificio perfecto. Fue sacrificio perfecto. Porque la Escritura decía que sin derramamiento de sangre no hay que remisión de pecados. Entonces miren ustedes lo que dice el 4. Porque aún no he resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Con qué hemos estado combatiendo el pecado? Las fallas, las omisiones, los peros que tengamos. ¿Con qué los hemos estado combatiendo?
Una palabra. Eso es lo ideal, eso es resistir hasta La sangre. la sangre, es decir, hasta el cumplimiento de la promesa. Pero la pregunta que tendríamos que hacernos también es, bueno, ¿los he estado combatiendo con la palabra, es decir, con la sangre, o los he estado combatiendo como yo creo que debe ser? Como cuando le decían a la persona para que deje de fumar, cambie los palillitos por el cigarrillo, y cuando le ganas de fumar, métase un palillito y uno se chuzaba. Lo sé porque yo en algún momento en mi vida fumé y en algún momento quise dejar de fumar y fue así. Y el día que determiné que Dios puso en mi corazón que no volviera a hacerlo, lo hice y nunca más volví a tocar un cigarrillo. Pero lo menciono porque así como cuando la persona se enoja, le dice, cuenta hasta 10. 10. Y ya, y la persona deja O salir decir todo un mantra, ¿no? o empiezan a decir un mantra. O sea, cómo la persona está siendo orientada a lidiar con sus propias circunstancias, de manera de que la resistencia parece que es sólida, pero cuando es construida por uno no podría decir que ha resistido hasta la sangre. Que es lo que el Señor es, porque si no, ¿para qué vino el Señor Jesús a chorrear sangre? ¿Porque era un sangrón? No, porque la sangre iba a significar en nosotros remisión, libertad. Íbamos a ser redimidos de lo que nos competía por no haber estado en consonancia con Él. Entonces, Jesús resistió hasta la cruz. Nosotros debemos resistir ¿hasta dónde? Miren que nosotros ya no debemos resistir hasta la cruz. Él fue el que se subió allí y en la cruz derramó la sangre. Nosotros resistimos hasta ¿cuál sangre? Pues la de Él, no la nuestra. ¿Y qué significa resistir la sangre de Él? Significa mirar el sacrificio que Él hizo. Y esto implica entregarle a Dios el señorío de todo lo que tenga que ver con nuestras vidas. Implica el dejar de confiar en mí mismo para confiar solamente en Él. Y esto es casi que subversivo. En estos momentos de la vida, como están las cosas y como nos guían a pensar, eso es un pensamiento subversivo. ¿Cómo así? ¿Es que yo no puedo confiar en mí mismo? Si es lo que me dicen todos los días. Confía en ti, tú puedes. Tú eres capaz. Dítelo a ti 3 veces más, que tú eres capaz. Qué lindo eres. Sí puedes. Todo lo puedes. Cuando la Escritura nos dice, di o profesa o confiesa, todo lo puedo en Cristo, que es que quien me fortalece. Pero nos dicen por fuera, di que tú puedes. Sé positivo. Sé de mente positiva. La Escritura nos dice, di que es Él el que puede, que tú no puedes nada. Pablo dice, todo lo que yo consideraba como ganancia, ahora para mí es basura. Eso es como si alguien con 2 o 3 postdoctorados, y 2 o 3 doctorados, y 2 o 3 maestrías, y 2 o 3 carreras llegara y dijera, hago de cuenta que nunca ha entrado o pisado un centro académico. ¿Y cómo así? Todo el tiempo que invirtió en eso no me interesa. Porque ahora puedo tener comunicación con el que todo lo sabe, el que todo lo puede enseñar, el que todo lo puede dar. Ese fue el tipo de resultado que se produjo en Pablo cuando tuvo un encuentro con Dios. Fue tan tenaz, lo decíamos la vez pasada, lo que él vio, lo que él encontró en esa visión, que pudo en algún momento decir, definitivamente, lo que yo pensaba que era, lo que yo pensaba que tenía, no vale absolutamente nada. Y eso lo permitió ser resistente ante toda la ola de críticas y de búsqueda que tenían para matarlo o para dañarle su camino. Él entendió de parte de Dios lo significativo que era el resistir. Ahí mismo en Hebreos, vayan al capítulo 9, le vuelvo a hacer un par de capítulos. Hebreos 9, versículo 22. Amén. Dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Miren ustedes que estamos construyendo, a dónde quiere el Señor que nosotros lleguemos. Decíamos que resistir hasta la sangre, es decir, pararnos firme. ¿Hasta la sangre de quién? La sangre de Jesús, no la mía. Si yo estoy firme en Él,
puedo mirar lo que Él hizo por mí y recibir lo que Él me dio. Y aquí acabamos de leer que casi todo es purificado según la ley, con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hemos hablado, creo que en el pasado, en algunos momentos, de ese pasaje en Efesios donde describe la armadura de Dios y cómo de manera religiosa, aún dentro del pueblo cristiano, algunos asumieron de que salían de la casa y se ponían el casco de la salvación y se ponían el escudo de la fe y se cubrían con la sangre de Cristo, ¿cierto? Ya cambiamos la persignada por la puesta del casco, la chaqueta, las botas, y eso era para muchos todo un ritual para salir de la casa. Vení, no, es que no me he puesto las botas del Evangelio de la Paz o el casco de la salvación. Bueno, no estamos hablando de que entonces usted ahora se convierta en, espérate que tengo que rociar un poco de sangre para resistir hasta la sangre, ¿okay? No estamos hablando de cambiar una acción de ceremoniosa por otra. Estamos hablando de comprender qué significó el derramamiento de la sangre y qué obtuvimos nosotros como consecuencia de que Jesús derramó la sangre. Porque lo que obtuvimos fue victoria. Y cuando Jesús dice, cuando la palabra dice que resistamos hasta la sangre, nos está diciendo es que resistamos hasta obtener ¿qué? La victoria. Porque fue lo que Jesús obtuvo para nosotros. Y se pone aún mejor. Porque la Escritura dice, lo leeremos ahora, vamos, vayamos de una vez ahí, libro de Santiago, capítulo 4, un poco más adelante, unas 5 o 6 páginas más adelante. Santiago, capítulo 4, y leeremos versículos 7 y 8. Miren ustedes cómo Dios, en su infinita sabiduría, a través de su palabra, nos deja dicho qué, cómo, cuándo, con quién y en dónde tenemos acceso nosotros a lo que Él proveyó para nosotros. Capítulo 4, versículos 7 y 8. ¿Ya lo tienen? Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pare allí. Miren que no dice, cuando vea al diablo, huya, para que no lo alcance. No dice, cuando vea al diablo, orínese del miedo. Dice, resístalo. Y cuando digo vea al diablo, no se imagine al personaje con tridentes y cachos de rojo. Bueno, a no ser que se hincha la América, así ese sí lo toca verlo así. De otra manera tiene que verlo así, porque pues ¿qué hacemos? Ese es el escudo. Pero el golpe bajo, pero tenía que decirlo. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Y miren ustedes que viene como consecuencia de resistir. Que se va. ¿Quién es el que tiene que huir si yo resisto? El diablo. Miren ustedes lo paradójico de hasta lo que nos han enseñado al momento. Lo que nos han dicho por cuentos, por fábulas, por leyendas es, si aparece, huya. Y Dios nos dice, resiste y él huye. E inicia diciéndonos algo curioso, someteos pues a Dios. Y aquí se encierra prácticamente todo. ¿Qué significa someterse a Dios? Obediencia. ¿Y qué implica el ser obediente? Que yo reconozco señorío de la persona a la que estoy obedeciendo, Si eso es así, significa de que yo estoy rindiéndome ante esta persona. Y si dice que me someto, repito, someteos pues, miren que no dice al diablo. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de nosotros. Y aquí la información casi que es como una parábola, a pesar de que estaba pequeñita. Dios está diciéndonos, yo estoy contigo en ti. Y si yo estoy contigo y en ti, y tú permaneces en mí, la pelea es mía. Y yo soy el que peleo por ti. Y como yo soy el que peleo por ti, el que me conoce a mí, dice Dios,
cuando vea que soy yo el que estoy defendiéndote, va a salir corriendo. Porque lo hemos dicho en los últimos meses muchas veces y no me cansaré de decirlo. Tenemos que despejarnos, olvidarnos de ese concepto de leyenda con que quisieron vendernos al diablo como el archienemigo de Dios. Mentiras. No es, la escritura la describe como el adversario. Más nada dicen que siempre está en contra de Dios. Que siempre está en contra de Dios, pero el archienemigo de Dios, eso sería equipararlo, darle los mismos elementos de poder. Y nada más ilógico, aún desde la lógica. El creador creó algo y ahora eso creado tiene el mismo poder que el creador. Pongámoslo así en plastilina. Yo cogí un rollito de plastilina, hice un, ¿cómo le dicen a los palitos? Un Monigote. Un monigote. Hice un monigote con plastilina, lo puse aquí, le di vida y ahora es que el monigote es mi archienemigo. Y entonces yo tengo que cuidarme porque, uy, cuidado, me tira esa mesa. ¿En qué momento me tira con una plastilina? Y yo tengo que sentirme como si yo fuera Dios. Mantengan el contexto, por favor. Nada que ver. Entonces no estamos hablando del archienemigo de Dios, estamos hablando del adversario, que es distinto. Y como adversario siempre se va a oponer. Pero Dios dice, si tú me tienes a mí dentro de ti, si lo crees, porque has resistido hasta la sangre del Cordero que derramó por ti Jesús, tienes acceso a todo lo que yo tengo. Y si eso sucede, lo crees y lo sabes y lo vives y lo proclamas, el diablo tiene que huir. No tiene otra alternativa. La palabra de Dios se tiene que cumplir sí o sí. Y bueno, recuerden que cuando estamos hablando del diablo no estamos hablando solamente de la figura de la persona, sino de todo lo que él representa. El pecado, lo que sea que vaya en contra de Dios. La mentira, el robo, en fin, lo que sea que vaya en contra de Dios, que nosotros sabemos de que ahora tenemos que resistirnos ante él. Uy, es que a mí me gusta aquí no hay nadie así, entonces puedo decirlo. Es que a mí me gusta el chisme. Uy, qué bueno que el chisme. Me dice, un chisme. ¿Ok? Y usted está que lo cuenta. Y la escritura nos dice, resista. Ah, no, es que ahí no estaba el diablo, yo no lo vi por ninguna parte. Mentira, estamos hablando para que entiendan el contexto, que no es la persona, sino lo que representa. Sí, lo que lleva a hacer a otra persona, la puede influenciar con una mala actitud, con grosería, con malas palabras, malas acciones. Entonces, eso no lo hace alguien que está guiado por Dios, ¿cierto? Entonces, la otra persona que está recibiendo la ofensa tiene que resistir. No es que me agacho y sígame dando duro o sígame tratando mal. Es que Dios es el que va a pelear por mí, es que va a defender mi causa, es que yo le voy a pedir que haga justicia. Es que la palabra dice, por eso no lo vieron como un guerrero fuerte, yo no le devuelvo con la misma moneda, no le voy a hacer al otro lo que no quiero que me hagan a mí. O sea, yo no me voy a unir a su grosería, ni a su patanería, ni a su mala actitud. Simplemente, posiblemente me quede callada y con eso voy a ganar la batalla. Porque voy a esperar es que Dios me defienda. Y en algún momento va a suceder. O sea, uno que no puede hablarle a la otra persona, no me digas eso, no me trates así. Pero yo no me empato con la misma actitud, con la misma patanería, con la misma grosería, con las mismas palabras o con las mismas mentiras. O sea, todas esas cosas Dios en las palabras nos manda es hacer la actitud que tuvo el Señor Jesucristo. Que Él siendo Dios, Él no se igualó a nadie, simplemente llegó y tomó una actitud no defensiva ni de defensa, simplemente que todo lo remitía a su Padre. Sí, Señor, yo te entrego, mira, esto me está pasando con esta persona. Bueno, no me empato en la misma pelea, simplemente espero un momento que el otro se calme y le digo, mira, esa no es la forma que me habla, de esta forma no me contestes, o porque me dices mentiras, voy organizando las cosas, pero en otra tónica, no en la misma actitud con que me están ofendiendo. Amén. Miren lo que dice el diccionario de
el significado de la palabra resistir. Es oponer resistencia por medio de la fuerza y o con decisión. Repito, oponer resistencia por medio de la fuerza y o con decisión. Entonces, si yo opongo resistencia por medio de la fuerza, ¿con qué fuerza tengo que asegurarme de que estoy oponiendo resistencia? Con bastante fuerza, pero la fuerza ¿de quién? Porque hay una palabra clave en esa descripción secular, que es decisión. Yo tengo que decidir sobre quién estoy poniendo mis esperanzas para poder tener fuerza, para poder resistir. Por eso la palabra que leíste en Santiago decía que nos entreguemos a Dios. O sea, yo le entrego mi fuerza, mi debilidad o mi situación. Le digo, yo no quiero, por ejemplo, ser grosera. Te lo entrego, Señor, yo renuncio a la grosería, a las malas palabras, a los malos deseos. Yo estoy entregándole a Dios, ¿cierto? Para que cuando yo tenga esa circunstancia sea con su fuerza. Entonces viene Él con el Espíritu Santo y entonces me doy cuenta que contesto bien, o no contesto mal, o me quedo callada, o simplemente aguardo, ¿sí? Es por eso dice que nos rindamos a Dios y entonces resistamos al diablo. Esa es como la parte de resistir la oposición de De hecho, recitando de nuevo ese versículo, dice que someteos pues a Dios o humillaos ante la presencia de Dios. ¿Qué significa someterse o humillarse? Es rendirse ante lo que Él es y lo que Él representa. Si Él me ha dicho, puedes confiar en mí, y yo entrego mi confianza en Él, la Escritura dice que eso es humillarse y someterse. Si Él me ha dicho, yo soy tu protector, yo soy tu proveedor, y ante la circunstancia difícil que pueda estar viviendo la persona, en medio de las circunstancias, reconoce, Señor, tú eres mi proveedor y tú eres mi guardador. Esa verdad revelada en mí no puede cambiar, porque yo tomo la decisión de que cambie mi vida, para que inclusive, si es necesario, las circunstancias mismas cambien. Pero yo decido ya creer en Dios, y al hacerlo me estoy sometiendo a lo que Él dijo, lo que Él representa. eso es someterse a Dios, es yo entregarle. Me humillo, dejo que mi yo mengüe, que es lo que yo haría naturalmente, y permito que sea Dios el que haga a través de mí. Eso es literalmente lo que significa humillarse ante la poderosa mano de Dios. No hago más lo que creo, lo que me parece, hago lo que Dios me ha iluminado y me ha dicho que haga. Los voy a invitar a que vayamos al libro de Romanos capítulo 8. Ya les digo qué versículo. Romanos 8. Cuando Satanás ve que el señorío de Cristo está sobre el creyente, es como si él mismo, perdóname si la comparación es un poco cruda o poco ortodoxa, pero cuando él ve que a alguien se le reveló algo de Cristo, es como si él mismo hubiera tenido una revelación. Como él va caminando por ahí, de pronto ve la Escritura dice que tenemos el sello del Espíritu Santo, ¿recuerdan? Entonces él va caminando por ahí y dice, se le reveló. ¿Qué se le reveló? No, que se reveló contra Dios, porque es lo que le está esperando que nosotros hagamos. Pero cuando él dice, a este se le reveló que Dios es en él y no él mismo en él mismo. Romanos 8, versículo 31. Amén. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es una revelación que el diablo y sus demonios pueden tener. Mira, esto ya se le reveló. ¿Qué vamos a hacer? Dirían así los demonios caleños. ¿Qué vamos a hacer? Y no tendrían que responder, porque la revelación del Señor Jesús ya está en el corazón del creyente.
Número 2, Gálatas 2:20. Más adelantito. Gálatas 2:20. Amén. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto tiene que ser una revelación para todos y cada uno de nosotros, de manera individual. El Señor Jesús lo hizo por mí. Yo sé que lo hizo por los demás, pero no me interesa en este momento por los demás, lo hizo por mí. Por mí, yo tengo que aceptarlo primero que todo. Para que se me revele, tengo que aceptarlo. Dice que nosotros, estoy leyendo el 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y miren ustedes, ya no vivo yo. Ay, es que ahora me fui. Ay, me fui, pero llegó el Señor. Eso es lo que tendría que pasar para que cuando venga el enemigo con sus secuaces, diga, ojo, ahí no vive él, ahí está es Cristo. Y si el creyente permanece firme en Cristo, la Escritura dice que el diablo tiene que huir. Miren, no lo decimos nosotros, eso es lo que dice la Escritura, lo acabamos de leer. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Martica ahora mencionaba como ejemplo el mal humor, la rabia. Puede ser la intolerancia, puede ser la mentira, puede ser la infidelidad, puede ser lo que a ustedes se les venga a mente, que es con lo que puede que hayan estado batallando por mucho tiempo. Y que en algún momento alguien diga, ay, no, es que yo sí no tengo fuerza de voluntad para eso, ay, yo más bien me rindo. Esto es la más fácil. La fuerza de voluntad es algo utópico, eso no existe. Que va en contra de lo que el Señor Jesús vino a establecer. Él no vino a que nuestra fuerza de voluntad se fortaleciera. Él vino al contrario a que se debilitara para que la de Él en nosotros creciera. Y el mundo nos dice todo lo contrario. Es con razón Jesús cuando apareció decían, no, este señor está loco. Señor, ¿cómo así? ¿Qué es lo que vino a decir? Nosotros queremos un rey que coja machete y que haga chispa y que fuerte y él decía, no, vamos a la otra mejilla. ¿Cómo así? ¿Es que me va a afeitar o qué? No, Jesús tenía una manera distinta de pensar. Pero al establecerla y a la enseñanza y al enseñarla, se aseguró de que quienes lo recibieron aprendieran un término que para nosotros es vital en nuestra vida y es resistencia. Cuando se nos ha revelado que Él pelea por nosotros, cuando se nos ha revelado que Él vive entre nosotros, ¿sabe quién se puede enfrentar a nosotros? Cualquiera. Pero si se enfrentan con el que está en nosotros, van a salir huyendo. Y eso es lo que la Escritura quiere que nosotros entendamos. ¿Por qué estamos hablando de esto hoy? No en vano, hay un tema recurrente que por obvias razones nosotros tenemos que tocar. Y no es hacer una apología a una pandemia o a una virosis o a lo que sea que en este momento está tomando lugar. Pero si hay un momento en la historia en que el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, necesita permanecer fiel, necesita permanecer firme y necesita resistir, es este momento de la historia. Y se necesita una decisión. ¿Saben ustedes por qué? Porque irónicamente están sucediendo circunstancias que pareciera hacernos ver como que ahora somos parte de la minoría. Y uno dirá, pues que nunca hemos sido parte de la mayoría, Andrés, es verdad. Pero cada vez la minoría que estaba escondida y que ahora reclama derechos y que ahora tiene leyes que lo respalden, señala más hacia el otro lado. Entonces hoy en día encontramos censuras a lo que digamos, a lo que pensamos, cómo lo digamos y cómo lo decimos. Y es muy probable que la persona se vea tentada a no seguir diciendo o pensando como piensa Jesús y como sabe que Dios quiere que pensemos, porque es que los demás ya no están pensando así. Y esto es peligrosísimo, porque es menoscabar el fundamento y la edificación que Dios ha hecho en nosotros. Entonces hoy en día nos dicen, si usted no piensa así, usted es excluyente.
usted es homofóbico, Un problema. usted es intolerante. Ay, no, yo sí soy tolerante, no me diga así, no me diga así. ¿Qué tengo que hacer para que no me diga así? Haga, piense, hable como nosotros hacemos. Ay, sí, lo que sea, pero yo quiero permanecer, yo quiero pertenecer. Y Dios no nos dice eso. Dios nos dice, resiste, para que el diablo huya, para que el pensamiento, la tentación y aún el comportamiento, si es el caso, huya. Pero ¿en qué vamos a permanecer nosotros firmes? En lo que creemos, claro, en lo que creemos, pero ¿de quién lo hemos creído? ¿En lo que ha hecho nuestra fuerza de voluntad? ¿O lo que ha dicho Dios que Él ha hecho en nosotros? Por eso el tema, el mensaje es resistir hasta la sangre. No hasta que chorree la sangre. Hasta que se nos revele qué fue lo que obtuvimos con la sangre que el Señor Jesús derramó. Porque miren que uno a priori puede decir fácilmente, ay, sí, yo sé que con eso fuimos salvos. Decimos otra cosa que no sepamos, Andrés. Pero si eso fuera tan fácil de digerir, de aplicar, nosotros teníamos que vivir de victoria en victoria en todo lo que hiciéramos. Porque resistiríamos hasta la sangre. Es decir, hasta la victoria. Por eso dice que miráramos a Jesús. Entonces Dios nos está pidiendo a nosotros. ¿Ustedes quieren que el diablo huya? Resistan. ¿Hasta cuándo? Hasta la sangre. Señor, me van a herir, me van a lastimar. Yo no le garantizo que no, pero sí le garantizo que la sangre que va a correr no debe ser la suya. La que usted tiene que recordar es la que el Señor Jesús derramó por usted y por mí. Y cuando eso sucede, entonces nosotros vamos a permanecer fieles, firmes y resistentes. Recuerden que resistir es permanecer firmes con una decisión, no la nuestra, la que Él puso en nuestros corazones. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Y termino con la anterior. Someteos pues a Dios, que es lo que dice al principio. Primero dice que nos sometamos a Él y luego como consecuencia el diablo tiene que huir. Si usted no quiere, no hablo usted, hablo cualquiera que nos vea. Si una persona no quiere que el diablo huya, pues sea de varias aguas, de vaivén. Y dice Santiago por ahí que el que así piense no espera recibir nada de Dios. Pero el que esté firme, parado en la roca, cimentado sobre la roca Jesús, dice que ese permanece, porque Jesús va a estar dentro de él o de ella, peleando la batalla, dando las ideas, dando las salidas. Resista, resista, resista. Hay veces está al paso de obtener lo que tanto estaba necesitando. Ni siquiera voy a decir pidiendo, porque puede que haya pedido mal. Pero lo que ha estado necesitando está a un paso de darlo. Y justo en ese momento decidió darse por vencido. Ay, no, ya no lucho más. Y si está luchando sus fuerzas, es mejor que no siga luchando. Pero hay veces el paso, ese paso de fe, que significa, Señor, hice todo hasta el momento lo que he podido hacer en mis fuerzas. Nada ha salido de eso bien. De aquí en adelante decido, quiero hacerlo todo porque tú me lo muestras, porque tú me guías y reconociendo que eres tú en mí y no yo en ti. Y seguramente en ese momento que bajo la planta del pie, se caen los muros de cualquiera que sea la circunstancia de Jericó que haya estado viviendo en su vida. Sobre todo en lo que tiene que ver con la comunión con Dios. La invitación, y con esto acabamos, es a que tengamos en cuenta de que tenemos elementos para resistir. No somos subversivos, somos resistentes. Y en primera medida resistimos a lo que el mundo nos quiere pregonar. Nos resistimos a lo que ellos nos hacemos impermeables para que su palabra, para que su agenda, para que su discurso no llegue a nuestro corazón. Porque ahí está Cristo. Entonces, si con una palabra de todo lo que se ha dicho hoy se queda, les pido en el nombre de Jesús que recuerden Hebreos capítulo 12. Lo lean todo, el 9 y el 12, recuerden.
Yo digo algo que entiendo por Hebreos 5, 8, y es que el Señor Jesús tuvo la capacidad de soportar algo difícil y convertirlo en algo glorioso. Ese es el ejemplo que nos ha dejado, porque a uno le cuesta mucho mirar a Jesús como hombre, y todo lo que él pasó, esos 3 años y pico, todo lo que él soportó. Aquí dice en Hebreos 5, 8, que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Él era hijo, diciendo que es un hijo especial de Dios, pero lo que padeció, uno dice que padeció, o sea, todo lo que nos muestran los evangelios fue lo que él padeció, y por eso aprendió obediencia. O sea, nos está mostrando de que fue resistente, y eso lo volvió en algo glorioso. Él estaba, él no deseó, sí fue a Getsemaní y dijo, no, 3 veces, dijo, no, yo no, pasa de mí esta copa, Señor, pero no se haga lo que yo digo, sino tu voluntad. Cuando él allí murió ¿a qué? A su humanidad, allí fue donde se entregó. Entonces él ya dijo, estoy viendo la promesa, estoy viendo al lado del Padre y muchos hijos que llevó a la gloria. Entonces, pues muy importante, muy especial resistir hasta la sangre. Yo siempre pensaba que hasta la cruz. Y el único que la puede pasar es él. Nadie más puede ir a la cruz, solamente él. Pero nosotros sí podemos resistir hasta la sangre que él derramó por nosotros. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias porque nos conociste aún desde el vientre de nuestra madre, Señor. Tu palabra dice que nuestro embrión fue visto por tus ojos. Nos conocías desde antes de que la fundación del mundo tomara lugar. Y eso implica, Señor, de que hoy en día estamos aquí contigo porque estamos viviendo tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias por darnos y mostrarnos ese privilegio, Señor. Porque a los tuyos viniste, pero los tuyos no te quisieron recibir. Y por ello se abrieron las puertas para nosotros, Señor. Gracias. Gracias por el Espíritu Santo que nos has dado, que nos lleva a toda verdad. Y solamente la verdad nos hace libres, Señor. Si nosotros permanecemos en tu palabra, dices que tú permaneces en nosotros. Si quisiéramos, entonces podríamos pedir. Pero solo una cosa queremos pedirte, Señor. Que podamos permanecer en ti, Señor. Que tu palabra haya limpiado de tal manera todo nuestro ser, que nuestra mente esté siendo renovada y transformada, de manera de que pensemos como tú piensas, Señor, para que podamos hablar como tú hablas y actuemos como tú actuarías, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.